Déjame hablarte de algo que quizá conoces muy bien, aunque no siempre tenga nombre. Quiero hablarte del sobrepensar, de esa forma de vivir donde la mente nunca se queda en silencio y donde pensar deja de ser una herramienta para convertirse en un lugar en el que pasas demasiado tiempo. Kafka escribe desde un lugar donde pensar no aclara, sino que encierra. En sus textos, la conciencia no es una herramienta para entender el mundo, sino una trampa que se cierra lentamente alrededor del personaje. Sus protagonistas no son personas que no sepan qué hacer. Al contrario, saben demasiado, sienten demasiado, interpretan cada gesto, cada norma, cada silencio, hasta quedar paralizados. El sobrepensar en Kafka no aparece como una manía cotidiana, sino como una condición existencial. Estar vivo es estar bajo juicio permanente, incluso cuando no sabes de qué se te acusa. En El proceso, por ejemplo, Joseph K. no deja de analizar su situación, de buscar explicaciones, de anticipar consecuencias, pero cuanto más intenta comprender el sistema que lo juzga, más absurdo y opresivo se vuelve. La conciencia no lo libera, lo hunde. Pensar no conduce a una salida, sino a un laberinto. Kafka parece decirnos que hay estructuras sociales, morales, incluso mentales que no pueden resolverse con lógica y que insistir en entenderlas solo intensifica la angustia. Lo más inquietante es que esa hiperconciencia genera culpa sin causa clara. Los personajes sienten que han fallado, pero no saben en qué. Esa sensación nace del exceso de reflexión. Pensar tanto sobre uno mismo termina fabricando una culpa imaginaria. Kafka retrata una mente que se observa constantemente, que se vigila, que se juzga sin descanso, como si el pensamiento se hubiera convertido en un tribunal interno imposible de satisfacer. Por eso, en Kafka, el sobrepensar no es simplemente ansiedad, es una forma de alienación. Sus personajes están tan absorbidos por su mundo interior y por las interpretaciones que hacen del exterior que pierden la capacidad de actuar con naturalidad. La vida ocurre, pero ellos llegan tarde, atrapados en el intento infinito de comprenderla. Y ahí está su tragedia. La conciencia llevada al extremo no ilumina la existencia, la oscurece. En Camus, la conciencia no paraliza como en Kafka, pero hiere. Darse cuenta no encierra, pero deja una marca permanente. Para Camus el problema no es pensar demasiado por ansiedad, sino pensar lo suficiente como para ver con claridad. Ver que el mundo no ofrece respuestas, que la vida no tiene un sentido dado, que nuestras preguntas chocan contra un silencio absoluto. A eso lo llama el absurdo, y nace justamente del encuentro entre una mente que busca significado y un mundo que no lo ofrece. En El mito de Sísifo, Camus plantea que la hiperconciencia es inevitable en quien se pregunta honestamente por qué vive. Una vez que esa pregunta aparece ya no se puede volver a la inconsciencia tranquila. Pero, a diferencia de otros autores, Camus no ve esa lucidez como una condena total. No propone huir del pensamiento ni refugiarse en ilusiones. Al contrario, insiste en mirar de frente el sinsentido, sostenerlo sin mentiras y sin consuelos falsos. El sobrepensar, en Camus, se transforma en una tensión constante. Sabes que nada tiene un significado último, pero sigues viviendo, amando, creando. Esa conciencia produce una especie de fatiga existencial, pero también una libertad extraña. Si nada está garantizado, entonces cada acto importa solo por el hecho de ser vivido. No hay promesa futura que justifique el presente. El presente es todo lo que hay. Por eso, mientras Kafka muestra una mente atrapada en sus propios juicios, Camus muestra una mente despierta que se niega a rendirse. La conciencia no salva, pero tampoco destruye necesariamente. Vivir con lucidez, para Camus, es aceptar el absurdo sin resignación, seguir empujando la piedra, sabiendo que no hay cima final, y aún así afirmar la vida en el acto mismo de empujarla. En Dostoyevsky, la hiperconciencia es una enfermedad del alma, pero también una condena moral.
Sus personajes no solo piensan demasiado, se ven a sí mismos pensando, se analizan con crueldad, se desarman por dentro y luego se reprochan no poder actuar de otra manera. El sobrepensar no los lleva a entender el mundo, sino a enfrentarse con lo más incómodo de sí mismos. En Memorias del Subsuelo esta idea aparece de forma casi explícita. El narrador afirma que una conciencia demasiado aguda es una enfermedad porque impide la acción simple, espontánea, normal. Lo trágico es que esa conciencia no los vuelve mejores ni más justos. Al contrario, los llena de contradicciones. El personaje del subsuelo sabe que su resentimiento es absurdo, sabe que su orgullo lo destruye, sabe que se está haciendo daño. Y aún así no puede dejar de hacerlo. Pensar demasiado no lo corrige, lo fija. La lucidez se convierte en una jaula donde cada impulso es inmediatamente cuestionado, humillado o saboteado por la propia mente. En Dostoyevsky, el exceso de conciencia genera una separación dolorosa entre pensar y vivir. Sus personajes desean el bien, la verdad, el amor, pero su mente los convence de que no son dignos, o de que actuar sería ridículo, o de que toda acción es hipócrita. Esa distancia entre el ideal y la vida real produce vergüenza, culpa y autodesprecio. El pensamiento, lejos de liberar, destruye la inocencia necesaria para vivir. Sin embargo, y aquí está la diferencia con otros autores, Dostoyevsky no se queda solo en la condena. Frente a la hiperconciencia enfermiza, él sugiere, a veces de forma explícita, a veces implícita, que la salvación no viene del pensamiento, sino del sufrimiento aceptado, del amor, de la fe o del acto irracional de entregarse a otro. Para él, vivir plenamente exige un salto que la razón excesiva no puede justificar. Pensar demasiado nos separa de la vida. Amar incluso sin entender es lo único que puede devolvernos a ella. Tal vez te pasa que tu cabeza no se apaga, que un pensamiento lleva a otro y ese a otro más, y cuando te das cuenta llevas horas revisando la misma idea desde ángulos distintos. No es que pienses mucho porque quieras, es que tu mente funciona así. Vuelve al pasado, repite conversaciones, exagera pequeños errores y construye futuros que aún no existen, pero que ya pesan como si fueran reales. Y junto al sobrepensar suele venir algo más, ser demasiado consciente. Consciente de lo que sientes, de lo que dices, de cómo te miran los demás, de cómo reaccionas, incluso de ti mismo existiendo. No solo vives las experiencias, también te observas viviéndolas. Te analizas mientras hablas, mientras actúas, mientras sientes, y eso, aunque no se note por fuera, cansa mucho por dentro. Cuando estas dos cosas se juntan, el ciclo se vuelve pesado, porque cuanto más consciente eres, más material tiene tu mente para analizar. Y cuanto más analizas, más consciente te vuelves de cada detalle. Tu mente se observa a sí misma pensando y no hay descanso. Siempre hay algo que revisar, algo que entender, algo que corregir. Esto no aparece de la nada. Muchas veces nace del miedo a equivocarte, de la necesidad de hacerlo todo bien, de experiencias pasadas donde un error dolió más de lo que debía. Pensar demasiado se vuelve una forma de protección, como si analizarlo todo pudiera evitar que algo vuelva a romperte. En el día a día, el sobrepensar se cuela en todo. Antes de tomar decisiones simples, después de una conversación normal cuando estás solo y sobre todo cuando intentas dormir, tu cuerpo está cansado, pero tu mente sigue despierta repasando lo que fue, lo que no fue y lo que quizá debió ser. Así incluso el descanso se vuelve difícil. Y aunque no siempre lo notes, tu cuerpo también lo siente, la tensión, el cansancio constante, los dolores de cabeza, esa sensación de agotamiento sin haber hecho nada físicamente pesado. Pensar sin parar también desgasta, el cuerpo carga con el peso de una mente que no se detiene. Pero quiero decirte algo importante, sobrepensar no es solo una carga.
Dentro de eso que te agota también hay sensibilidad, profundidad y una gran capacidad de entender cosas que otros no ven. Las personas que sobrepiensan suelen ser empáticas, creativas y muy conscientes del mundo emocional. De ahí nacen ideas, reflexiones profundas y muchas veces el arte. El problema aparece cuando pensar te paraliza, cuando analizar tanto te impide actuar, decidir o disfrutar, cuando empiezas a sentir que vives más dentro de tu cabeza que en el momento presente, como si observaras tu vida desde afuera en lugar de sentirla desde dentro. Con el tiempo, pensar demasiado puede mezclarse con quién eres. Pensar se vuelve parte de tu identidad y la idea de dejar de hacerlo asusta. El silencio mental parece peligroso, como si perder el control o quedarte en blanco fuera algo malo. Pero ese silencio no es vacío, es descanso. Tal vez a veces te sientes solo en esto porque no todos piensan con la misma intensidad. Mientras algunos viven de forma impulsiva, tú cargas con capas de análisis que no siempre son comprendidas. Eso puede hacerte sentir que eres demasiado cuando en realidad solo eres profundo. Aprender a vivir con el sobrepensar no significa eliminarlo, significa aprender a convivir con él. Observar tus pensamientos sin creerlos todos, escribirlos para sacarlos de la cabeza, volver al cuerpo, permitirte actuar sin tener todo resuelto. No siempre podrás pensar menos, pero sí puedes pensar con más amabilidad. Cuando usas tu conciencia para comprenderte y no para castigarte, algo cambia. Pensar vuelve a ser una herramienta y deja de ser una prisión. Al final, sobrepensar es un don y una carga al mismo tiempo. Es profundidad, sensibilidad y búsqueda de sentido, pero también cansancio y duda. Vivir con una mente así implica aprender a nadar en ella sin ahogarte, pensar sin dejar de vivir y recordar que no todo necesita ser entendido para poder ser sentido.